Bueno, jóvenes, buenos días. Continuamos con las clases. Terminamos ácido isquémico, partes craneales, cefaleas también. Y bueno, ahora hay algunas cosas que quiero que vayan conociendo, porque ya se los dije que dentro de lo que es la parte, la práctica médica en general, todo está protocolizado, hay muchas escalas en cada especialidad que uno debe conocer y parecería que fuera medio complicado porque uno tiene que memorizar muchas cosas para poder hacer, pero creo que es la mejor manera de poder entender la patología clasificar y resumirlas. Y dentro de estos hay algunas que vamos a tocar, que es lo que frecuentemente se usa en la práctica neurológica y fundamentalmente neuroquirúrgica. Bien, vamos a hacer esto. Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, ¿no? Esta lesión, seguramente vamos a pensar que este paciente tuvo un trauma de cráneo, ¿no es cierto? Y esta otra imagen, ¿no? Pacientes que tienen traumas de aquí medular severo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En general es establecer bien, ¿no es cierto?, el diagnóstico bien claro, ¿no es cierto?, y en general ver si el paciente requiere una atención inmediata, ¿no es cierto?, procedimientos quirúrgicos inmediatos, o necesariamente, ¿no es cierto?, debe ser internado simplemente para observación. Entonces, esto nos ayuda a entender no solamente la parte, digamos, de esta ciudad, pues Cochabamba, sino en general se maneja a nivel mundial y en todos los hospitales, en todos los especialistas, se maneja en general de la misma manera. Entonces, cuando nosotros hablamos esto, hay niveles de urgencia. El nivel de urgencia 1, en general, es cuando, ¿no es cierto?, el paciente necesita una atención prácticamente inmediata. Cuando hablamos inmediata, ¿no es cierto?, porque el paciente no está bien, prácticamente, ¿no es cierto?, si nosotros hablamos de Glasgow, seguramente está con un Glasgow menor a 8, ¿no es cierto? Entonces, es el nivel 1. Nivel 1 de urgencia es que tienen que actuar todos rápidamente. Nivel 2, en general, es cuando sí tienen que asistirlo todos los especialistas, pero digamos, nos da tiempo a estabilizarlo, a movilizarlo, a hacer los estudios, porque el paciente sí necesita atención, necesita estabilización hemodinámica, ¿no es cierto? Pero, digamos, se le avisa al especialista para que vaya y pueda, digamos, evaluar si es quirúrgico o no. Y el otro, el nivel 3, en general, ¿no es cierto?, es que estos pacientes ponen traumas leves, con TEC leves, si quieren, ¿no?, que asisten al hospital, sí, se pueden hacer todos los estudios, controlar todos los signos vitales, ver que esté todo bien, y bueno, comunicar al especialista que este paciente está, y lo primero que pregunta el especialista, ¿qué Glasgow tiene? Y eso, para eso lo tienen que saber ustedes, ¿no es cierto? Si ustedes se equivocaron, le dicen 7 de Glasgow, porque habitualmente se equivocan, o por miedo, o porque quieren que vaya el especialista, ¿no es cierto? 7 de Glasgow, 6 de Glasgow. El especialista va corriendo y ve que el paciente está hablando normalmente y no tiene 7, tiene 15. Entonces, eso es por un error del médico que llama, del médico de guardia, ¿no es cierto?, por inseguridad o porque no sabe. Entonces es importante que, por eso, empezar a manejar el tema del Glasgow, que es lo que habitualmente marca, porque en general no, cuando llaman al especialista, no, le dan todos los datos y escucha, y no sé, lo primero que pregunta, ¿qué Glasgow tiene? Le dice, 14 de Glasgow, voy en 2 horas estoy para allá. Nosotros como
porque da tiempo, pero si le dicen 5 de Glasgow, tiene que ir porque el paciente se está muriendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces hablamos de Glasgow. Entonces nos dije que es muy importante aprender el Glasgow, porque en general la gran mayoría de los pacientes que llegan con TEC o trauma o accidentes, ¿no es cierto?, tenemos que manejar esto, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo manejamos? ¿No es cierto? Con estos 3 parámetros: apertura ocular, verbal y respuesta motora. En la apertura ocular 4 puntos, verbal 5 y motor 6 puntos. Bueno, cuando hablamos de apertura ocular, hablamos de apertura ocular espontánea, ¿no es cierto? Tiene 4 puntos. Si el paciente abre a la orden, le decimos que abra los ojos, tiene 3 puntos. Y si el paciente no responde al dolor, digo, a la orden verbal, pero al dolor, abre los ojos y vuelve a cerrar, tiene 2 puntos. Y cuando no abre nada, 1 punto. Recuerden ustedes que en la escala de Glasgow no existe 0. Siempre hay una puntuación. Siempre. No existe el 0. Los que no hacen nada tienen 1 punto. Entonces la respuesta verbal, cuando está orientada, habla, responde al interrogatorio, entonces tenemos 5 puntos. Si el paciente sí responde, pero se desorienta, está confuso, bueno, tenemos 4 puntos. Cuando el paciente tiene una respuesta inapropiada, le pregunta alguna cosa y responde cualquier otra cosa, tiene 3 puntos. Ahora, si el paciente simplemente no responde nada y hace ruidos guturales, ruidos al estímulo nociceptivo, tiene 2 puntos. Y cuando no hace ningún ruido, tiene 1 punto. Ahora, en la parte motora tenemos 6 puntos. El paciente, cuando empieza a moverse espontáneamente, levanta la mano, eso tiene 6 puntos, porque el paciente no tiene aparentemente ningún déficit, aunque después vamos a hablar de esto un poquito. Si el paciente le dice, tóquese el hombro derecho, ¿no es cierto?, localiza la orden, es 5 puntos. Pero el paciente, si no obedece, no localiza, pero al estímulo doloroso, el paciente hace unas respuestas de retirada, como de defensa, tiene 4 puntos. Ahora, flexión, ¿no es cierto?, es cuando el paciente al estímulo nociceptivo flexiona los miembros superiores y hace una rotación interna. 3 puntos. Signo de decorticación. Ahora, si el paciente hace una respuesta de hiperextensión y rotación externa, signos de descerebración. Entonces tenemos flexión 3 puntos, extensión 2 puntos. Si el paciente no hace nada, ninguna respuesta, entonces el paciente tendrá 1 punto. Ahora ustedes se preguntarán, pero doctor, si el paciente no mueve la mitad del cuerpo, ¿cómo anotamos? En la parte motora. Se anota la mejor respuesta. Si el paciente no mueve la mitad del cuerpo derecho, pero moviliza espontáneamente o obedece, localiza con la mano izquierda, entonces se anota la mejor respuesta. Lo mismo que en el lenguaje. Entonces, fíjense, en el Glasgow siempre se tiene que anotar la mejor respuesta. No es porque no mueve la mitad del cuerpo, el paciente tiene, no sé, 1 punto. No. Entonces, se anota la mejor respuesta. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Bueno, esta es la escala de Glasgow.
Esto es lo que tienen que saber, esto es lo que tienen que manejar en el ámbito hospitalario, ¿no es cierto? Seguramente quienes están haciendo práctica conmigo en el hospital pueden estar haciendo ya al hacer la historia clínica. Porque es importante que aprendan a hacer una rutina de manejar la escala de Glasgow. Pero cuando hablamos de trauma de cráneo, ¿no es cierto?, que es la escala que más se utiliza, el Glasgow, existe otra escala, la escala de Marshall. La escala de Marshall es una clasificación tomográfica. Entonces hablamos de lesiones, ¿no es cierto?, difusas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4. El 5 es dividido en 2, algunos dicen el 5 y el 6, y se lo conoce más como LED. Bien, ¿qué preguntarán? ¿Qué es LED? Lesión encefálica difusa. LED. Entonces van a escuchar ustedes cuando se habla, por ejemplo, LED 1, LED 2, LED 3. Entonces se refiere a la escala de Marshall. Si nosotros vemos el tipo 1, fíjense, la tomografía es normal. No hay, digamos, lesión evidente en ese momento tomográfico. Entonces nosotros vemos un trauma de cráneo, tiene un radio de 14, entonces la tomografía tiene un LED 1. Ahora, si nosotros vemos alguna lesión pequeña, contusión, hematoma, alguna cosa en el cerebro, pero, ¿no es cierto?, algunos dicen que conserva la línea media, las cisternas perimesencefálicas están visibles, entonces es LED 2. Pero ¿qué pasa con el LED 3? Cuando hablamos del LED 3, vamos a ver qué cosa. Ausencia de las cisternas basales, o sea, ausencia de las cisternas perimesencefálicas, y swelling bilateral. Swelling, ¿qué significa? Dicen edema en general. En general, la interpretación no es edema. La interpretación correcta sería hinchazón. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, un tumor cerebral hace edema, pero no tiene swelling, ¿no es cierto? Un absceso cerebral hace edema, pero no tiene swelling. Entonces, por eso es la diferencia. Swelling, ¿no es cierto?, en trauma se interpreta como hinchazón del cerebro. Puede decir swelling bilateral. Está hinchado ambos cerebros, para que entiendan. Entonces, este paciente, cuando nosotros vemos con estas características, en general, ¿no es cierto?, acá dice desplazamiento de línea media mayor a, ¿no es cierto?, mejor dicho, cisternas ausentes comprimidas en el sexto, tipo igual que el tipo 2, o sea que puede tener o no hematomas pequeños. Cuando ustedes no vean las cisternas perimesencefálicas, asústense, porque su paciente en las pocas horas se va a morir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en las cisternas perimesencefálicas? En las cisternas peritroncales, si quieren. ¿Qué es de cosa por ahí? Para que entiendan mejor. ¿Qué arteria? La arteria cerebral posterior. Se lo repetí 1000 veces.
Si esa cisterna por donde está la arteria está cerrado, apretado, si quieres, hinchado, está colapsada esa arteria, entonces no va a dar irrigación ¿a qué? Al tronco cerebral. Si el tronco cerebral no tiene irrigación, ¿qué pasa? No le llega oxígeno, bien, ¿qué más? Se lesiona el sistema reticular activador ascendente, que es el SARA, ¿no es cierto? Si el SARA está lesionado, el paciente entra en coma. Se lo repetí 1000 veces eso. Siempre tienen que pensar retrospectivamente qué es lo que puede pasar, ya se los dije. Todo es sumatorio acá. Entonces, si yo veo un swelling, yo me tengo que preocupar porque no le está llegando sangre al tronco cerebral. Ahora, ¿qué pasa con el tipo 4? Si hay swelling unilateral que desplaza línea media mayor a 5 milímetros, ¿no es cierto? Pero sí, puede tener hematomas, contusiones también, seguro. Entonces, pero ya, el otro cerebro como que está, si quieren, sin lesión. Ya es totalmente diferente al tipo 3. Y el tipo 5 se divide en masa evacuable y masa no evacuable. Y algunos dicen primero es la masa no evacuable y otros dicen después la masa evacuable. De cualquier manera, cuando hablamos de masa evacuable, vamos a ver que va a existir lesiones mayores a 25 ml que van a desplazar línea media, comprimiendo el tronco cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se tiene que evacuar, hacer una tralectomía descompresiva para salvar el cerebro. Y el otro, la masa no evacuable, es cuando hay lesión igual mayor a 25 centímetros de volumen, lesión en ambos hemisferios, ¿no es cierto? A veces también lesión en un tronco. Entonces estos pacientes, por mucho que se haga lo que se haga, ¿no es cierto?, el pronóstico no va a ser bueno. Entonces esos pacientes se no es quirúrgico, por el grado y por la tomografía. Entonces fíjense ustedes que esta clasificación nos sirve para entender, digamos, y actuar rápidamente en los pacientes, viendo la tomografía y sabiendo el Glasgow. Obviamente, el paciente que entre con el grave va a estar así, con interior de PIC, intubación, collar cervical, ¿no es cierto? Es un nivel 1. Pues se tiene que llamar al especialista lo más urgentemente posible. Pasamos a otro. Hemorragia subaracnoidea. Algunos dicen HSA. La hemorragia subaracnoidea en general es esto que vemos acá. Sangre en las cisternas perimesencefálicas. Sangre en las cisternas basales. Entonces ya vemos que esta tomografía tiene una imagen hipertensa que nos muestra que es sangre. Puede haber sangre en cuarto ventrículo, sí. Puede haber poca cantidad, sí. Puede haber mucha cantidad, sí. Puede subir hasta la convexidad también. Las hemorragias subaracnoideas en general basales son secundarios a ruptura de un aneurisma cerebral. Y las hemorragias subaracnoideas de la convexidad son secundarios a trauma de cráneo. Estadísticamente, las hemorragias subaracnoideas son, en primer orden, secundarios a trauma de cráneo y después por una patología vascular, en ese orden. Bien, entonces existe esta clasificación, es la clasificación de Kuntjes o Kantjes. Es la clasificación que va del 1 al 5. Cuando hablamos de esta clasificación, ¿qué es lo que puede tener nuestro paciente clínicamente? Fíjense,
cefalea de inicio brusco. Entonces no vayan a decir que este paciente tiene migraña. La cefalea es persistente, no mejora con los analgésicos, no mejora con los calmantes. ¿Puede tener náuseas, vómitos? Sí. La migraña también. ¿No es cierto? ¿Pierde el conocimiento? Sí, a veces sí. La migraña no pierde el conocimiento. ¿Puede tener convulsiones, déficit motor, trastorno del lenguaje? Sí. Algunas de estas cosas tienen también la migraña. Por eso es que la gran mayoría cuando dices, tengo esto, tiene migraña, vaya a la casa, el paciente sale y se muere en la calle. Pues fíjense ustedes que todo esto puede tener la hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de grado 1, en general el paciente tiene una escala de 15. Está como nosotros, más solamente con la cefalea. Y leves signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? Fundamentalmente la rigidez de nuca, la famosa nucalgia. El grado 2 ya tiene un grado un poquito menos, entre 3 y 14. Va a tener cefalea. Va a estar mucho más presente o marcado la rigidez de nuca y el paciente puede tener algún déficit de algún par craneal. ¿Qué déficit? ¿Qué par craneal? Fundamentalmente el tercer par craneal. Puede tener del cuarto, probablemente sí. Puede tener del sexto, probablemente sí. Pero en general, lo que más se ve es el tercer par. Ahora, el grado 3, ya el grado está mucho más bajo, tiene más o menos de 12 para abajo, hasta los 9. El paciente ya, aparte de tener la cefalea, la rigidez, el paciente va a estar obnubilado. Y a veces tiene un déficit motor, dificultad para hablar, dificultad para mover el brazo, la pierna, ¿no es cierto? Y tenemos el grado 4. Acá la escala ya es de 8. Hasta el paciente ya necesita intubación. El paciente va a estar estuporoso o en coma, va a tener signos focales intensos. Ahora, tenemos el grado 5. Cuando hablamos de grado 5, es menor a 8, la escala de Glasgow. Obviamente el paciente está en coma profundo, con signos de muerte cerebral. Para já ver esses valores, temos que hacer um eletroencefalograma primeiro? ¿En qué? Para chegar a esses valores de 15, de 9, de 8, tem que hacer um eletroencefalograma No, primeiro? porque es escala de Glasgow. Eles estavam com eletroencefalograma. Escala de Glasgow. Entonces, tenemos, ¿no es cierto? Esta es una clasificación clínica, el examen clínico de nuestro paciente. Ahora tenemos la otra escala, la escala de Fisher, una escala tomográfica, ¿no es cierto?, en las hemorragias subaracnoideas. Se clasifica del 1 al 4. El 1 es cuando no vemos ninguna lesión en la tomografía. El 2, vamos a ver un poco de sangre en las cisternas basales. Dicen que es menor a 1 milímetro de espesor. Pero es una hemorragia subaracnoidea. Ahora tenemos el grado 3. Acá la hemorragia subaracnoidea es mucho más visible.
mayor a 1 milímetro. Pues ya vemos bastante sangre en las cisternas. Tenemos el grado 4, esto sí ya. Acá vamos a ver, aparte de todo de tener la hemorragia subaracnoidea, hematoma intraparenquimatoso y a veces sangre en los ventrículos. Hematoma intraventricular. Entonces, eso nos ayuda a entender que si un paciente tiene un antígeno de 1 o 2 y un Fisher 2, seguramente el paciente que está con una escala de Glasgow de más o menos 14, ¿no es cierto? Y se puede manejar, hacer la cirugía, seguramente va a tener el mejor pronóstico. Pero si el paciente tiene un antígeno de 5, está en coma y tiene un Fisher 4, prácticamente el paciente se está muriendo. Pues vale la pena hacer algo, pero aunque no. Entonces va a depender mucho de cómo lo examinemos al paciente y qué es lo que encontramos. Nos ayuda a entender por eso estas escalas de cómo clasificar a nuestros pacientes con una determinada patología. La hemorragia subaracnoidea en general es siempre nivel 1 de urgencia. ¿Para qué? Para ver, esto es una angiografía digital, esto es un aneurisma, ¿no es cierto? Se puede hacer tratamiento endovascular, que en general en la gran mayoría de los hospitales de alta complejidad las hacen, ya no necesitan abrir la cabeza, ¿no es cierto? Y la otra opción, ¿no es cierto?, es quirúrgica. Se abre la cabeza, se busca el aneurisma y se pone un clip. Entonces, el otro es esto, se ponen los COI, son alambres de titanio en el aneurisma. Cuando el cuello es bastante amplio, se puede poner un stent para que los alambres no vuelvan. Entonces, fíjense ustedes, todo esto se puede hacer. Obviamente, todo eso tiene un costo, y el costo es bastante elevado, digamos, si nosotros nos sometemos a esto. No sé. Va a depender, algunos creo que cobran, no sé. Les sale, dice, ¿cuánto cuesta? Dice, no, va a depender cuántos COI le entran. Realmente dicen eso. Y, no sé, y eso depende del médico que hace, cuántos pone, no sé. Por ahí pone 5 y le dice que entró 10, qué sé yo, no sé. Es muy complicado decir cuánto cuesta, pero que cuesta bastante caro, cuesta. Por lo menos yo escucho entre los $20,000, $25,000, $30,000, no sé cuánto. Pero lo más probable es que si se operan, por ejemplo, ahí saben que va a dar un coil, no sé cuánto, un clip, ¿cuánto costará? $500, o por ahí menos, no sé. Más los honorarios médicos seguramente le va a salir mucho más barato, ¿no es cierto? Obviamente se tiene que abrir la cabeza, y esto otro no es cierto? Bien. Bueno, tenemos el trauma raquimedular, paciente, accidente de moto, accidente automovilístico, accidente en vía pública, y tenemos la lesión, contusión y lesión de la médula con desplazamiento, trauma raquimedular, luxo, fractura cervical. Entonces, para esto tenemos la clasificación de ácido. Cuando hablamos de esto, hablamos del grado A, B, C, D, E, algunos dicen 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hablamos del grado A, nos referimos a que el paciente va a tener una lesión completa de la función motora y la función sensitiva. Entonces, estos pacientes, ¿qué pasa? Los pacientes tienen una sección medular. Sección medular. El grado B va a tener
lesión incompleta. Cuando hablamos incompleta, porque hay algo de sensibilidad, ¿no es cierto? Pero no hay función motora. Entonces uno tiene que pensar que cuando la lesión es así, la lesión es mucho más en la vía anterior que en la vía posterior de la médula, ¿no es cierto? Grado C, acá la lesión también es incompleta. Pero, fíjense, la función motora, ¿no es cierto?, está conservada por debajo de la lesión y tiene una fuerza de más o menos 3 de la clasificación de la escala de ¿qué escala? Para la fuerza. ¿Vamos a enseñarlo? La escala de Daniels, ¿no es cierto? Bien, seguimos. El D es también lesión incompleta. Acá la función motora está también conservada, ¿no es cierto? Pero ya la fuerza es mayor a 3. El otro era menor, este es mayor a 3. Y el grado E es que el paciente tiene las funciones motoras y sensitivas conservadas, que por ahí si no la mueve, uno dice es por el dolor. Entonces, fíjense ustedes, esta escala nos ayuda a entender si este paciente tiene lesión o no en la médula. Y tenemos la escala de Daniels. La escala de Daniels para ver la fuerza motora. La fuerza motora en general, digamos, para realizar, levante el brazo, apriéteme la mano, haga fuerza, etc. Grado 5 a 0. El 5 es normal, los movimientos, ¿no es cierto?, hacen resistencia, vencen la gravedad, ¿no es cierto?, y el grado 4 ya hay una disminución de un 25%, va a seguir habiendo los movimientos, ¿no es cierto?, pero en cuanto a la resistencia es un poquito ya débil, como que ya no hace tanta resistencia. El grado 3, 50%, sigue teniendo los movimientos, pero ya no hace la resistencia normalmente, prácticamente casi apenas. El grado 2 no vence la gravedad, ¿no es cierto? Sí, digamos, doble la rodilla y dobla muy apenas, pero decimos que levante la rodilla y diga el pie, no puede levantar porque no puede vencer la gravedad. El grado 1, prácticamente pequeños movimientos muy apenitas, y el grado 0 no hace ningún tipo de movimiento. Entonces la escala de Daniels. Ahora tenemos esto, es la escala de Karnofsky. Cuando hablamos de escala de Karnofsky, en general vamos a ver siempre pacientes que tienen lesión o patología oncológica. Patología oncológica. Y la escala va del 100% abajo. Cuando ustedes hagan práctica o estén por la parte del sector de oncología, van a escuchar esta escala de Karnofsky. El 100%, cuando hablamos 100 puntos, el paciente se está moviendo normal.